Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza, como todos los martes por el canal de La Familia TV. Tenemos un análisis sobre temas nacionales e internacionales de interés. Hoy vamos a conversar con nuestro invitado especial, el doctor Francisco Artigas. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muy buenas tardes, Olga. Gracias a ti y es un placer para mí volver a tu programa. Tenía días que no nos reencontrábamos acá. Bueno, a la orden para... El doctor Francisco Artigas, además de un reconocido jurista, estudioso del derecho, sobre todo el derecho penal, es también juez suplente de la jurisdicción disciplinaria y hoy nos acompaña para analizar varios temas. Entre ellos, estos días hubo, digamos que una campaña mediática importante por el tema del fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido y hubo memes a favor y en contra de su partida, obviamente desde Venezuela, el reclamo del pueblo venezolano porque ella es responsable o fue responsable, la corona británica fue responsable de haber secuestrado el oro de Venezuela. En relación a eso quería conversar con el doctor Artigas porque ciertamente hubo mucha opinión estos días sobre la demanda que hace Venezuela, el reclamo que hace Venezuela al Reino Unido en relación a las reservas internacionales que el Banco Central depositó en Inglaterra. Pero para hablar de este tema, doctor, yo quisiera que contextualizáramos para que entendiéramos por qué en Inglaterra ocurre esta situación que una monarquía toma decisiones sobre aspectos, por ejemplo, judiciales, aspectos legislativos, etcétera. Y para poder poner en contexto esto y entender lo que ocurría o lo que ocurrió con el robo del oro venezolano en Inglaterra, es importante especificar cuáles son las características del absolutismo en el Reino Unido, de esa monarquía vestida de parlamentarismo, y cuáles son las diferencias con las figuras republicanas, por ejemplo, en el caso del Estado venezolano, que tiene un sistema de contrapesos para poder garantizar que la justicia llegue realmente al justiciable y para que los asuntos de interés nacional y asuntos de interés de estados no estén manipulados por los intereses de una clase social. Sí, bueno, fíjate tú, el sistema monárquico, tú lo acabas de afirmar, inglés, es un sistema que se guía por el derecho consuetudinario. De hecho, no tienen constitución escrita. Y todo el sistema jurídico político inglés o británico responde a la reina. Y la reina representa a la corona. La corona implica la unión de los 4 estados que conformaron primigeniamente a la Gran Bretaña. Así. Esto trae o viene desde un origen de un derecho que no era integrado. Los normandos tenían su derecho y los ingleses intentaron en varias oportunidades imponer el derecho inglés a los normandos y eso trajo muchos conflictos entre ambas etnias. Sucede que decidieron, a los efectos de llevar la fiesta en paz, como diríamos en el argot popular, tener un derecho consuetudinario y bueno, los tribunales aplican el derecho de acuerdo a la costumbre, las cortes aplican el derecho de acuerdo a la costumbre. Luego fue evolucionando ese derecho y se crea un derecho parlamentario que no era más que la intención de la burguesía inglesa de controlar los desmanes y los abusos del rey. Esto sucede por allá por 1215, cuando el rey Juan, denominado Juan sin tierras porque no tenía tierras, tuvo que ceder ante los señores feudales porque otorgarle algunos derechos. De allí, de hecho, se le otorga el nacimiento al Estado-Nación y se le otorga el nacimiento
al constitucionalismo y a los derechos fundamentales desde esa época. Pero sucede que todo el Estado inglés está centralizado en la corona. La corona representa la unidad del Estado, es decir, todos los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, representan y ejecutan lo que establezca la corona. No son los intereses del pueblo, no es un sistema republicano como el nuestro, donde existe una separación de funciones de los poderes públicos o del poder público en distintas actividades. ¿Verdad? Allá no, allá hay una centralidad que es la corona, que representa a los cuatro estados, pero que a su vez representa los intereses de la monarquía. Y esa monarquía está expresada ahora, hoy día, en los intereses financieros económicos mundiales. De allí es donde viene el Club de Bilderberg. Una de sus fuentes es la corona inglesa, donde están representados los intereses y los saqueos que se hacen a los países y a las colonias inglesas, que son 14 colonias inglesas las que aún persisten. Pero siempre ha vivido el saqueo y todo ese saqueo está regido. Ejemplo, el poder ejecutivo, los ministros son los ministros de la reina. El poder legislativo es el parlamento de la corona. Y los jueces son los jueces de su majestad. Todos responden a un solo interés, en función de que ellos manifiestan, falsamente por cierto, de que el Estado está representada en la corona. Insisto en corona, 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 porque es el término y el fundamento de la existencia del Estado británico. Todas las riquezas de la monarquía están allí ganando dividendos permanentemente y también controlando todas las decisiones del Estado. Estamos hablando, doctor Artigas, de una situación que además nos ha golpeado, o sea, esa situación de no control entre poderes, de una monarquía que toma decisiones de forma unilateral, violando el derecho internacional, violando también sus propias normas, porque al ser consuetudinario o al ser un derecho basado en la jurisprudencia también, que una de las principales fuentes, es muy volátil, muy variable y no da seguridad jurídica a quienes acuden, por ejemplo, en este caso, a los tribunales. Hubo una decisión, doctor Artigas, recientemente sobre la demanda que hizo el Banco Central de Venezuela en relación al oro venezolano que estaba depositado en bancos de Inglaterra, en bancos que estaban en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra. Y hubo una decisión del tribunal. Explícanos un poco en qué se basó el tribunal para tomar una decisión, un fallo que no reconocía los derechos de Venezuela sobre el oro venezolano. Mira, fíjate tú, ¿quiénes decidieron? Los jueces de su majestad, los jueces de la reina. ¿Y en base a qué decidieron? En base a los intereses de la reina. Allí se crea un mecanismo de instrumentalización de un falso reconocimiento de un supuesto gobierno, el desconocimiento del gobierno legítimo venezolano en contraposición el desconocimiento del gobierno legítimo venezolano en contraposición al reconocimiento de un gobierno ilegítimo no electo por nadie, con el único objetivo de poder apropiarse de los bienes del Estado venezolano. Es así como actúa la corona inglesa para saquear a los países. Esta decisión, que es lo que dice, palabras más, palabras menos, es que ellos no pueden contradecir una decisión de la reina. Que la reina reconoció al gobierno de este señor innombrable y desconoce al gobierno del presidente legítimo Nicolás Maduro. Entonces ese es el fundamento, la base, la sustancia de esa decisión para no entregar el dinero. Todos sabemos que lo que está detrás es la intención en dos
vertientes. Una, de apoderarse de las riquezas del pueblo venezolano. Dos, servir de instrumento a las sanciones norteamericanas. Entonces, una práctica muy común en el imperialismo, que es cada vez que hacen una acción, la hacen con múltiples propósitos. El propósito de apropiarse y saquear, el propósito de dar un golpe de Estado, el propósito de desconocer y el propósito de subyugar al pueblo venezolano. Es complicado porque nosotros en algunas oportunidades pudiéramos ver bajo esa falsa concepción de que hay tres poderes, de que existe una especie de republicanismo muy a lo inglés, pero no es verdad. Allí solo decide y solo manda la corona. Las decisiones, te voy a poner un ejemplo. El Parlamento inglés está compuesto por dos cámaras. La Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Las cámaras de los comunes son los que han sido electos por el pueblo en un proceso electoral. Pero la Cámara de los Lores no, los Lores son electos por la reina. Y al final, cuando una ley es aprobada por el Parlamento inglés, pasa por los dos procesos. El primero la Cámara de los Comunes y luego por la Cámara de los Lores. Es decir, que tiene un control total y absoluto la reina o el rey ahora sobre esa ley, sobre la aprobación de esa ley. Lo mismo sucede, y es la demostración palmaria que da este tribunal, que dicta una decisión diciendo que no puede contradecir decisiones de la reina. Sucede que el Ejecutivo, los ministros son los ministros de la reina. Los reyes no ejecutan por sí mismos, pero ejecutan a través de, ordenan que se ejecute. Que en el caso del Reino Unido, ¿qué intereses hay detrás de esa monarquía? ¿Qué maneja esa monarquía? Esa monarquía maneja todo el capitalismo financiero mundial. Wellmiston, que es donde la calle, así se denomina, la calle donde se encuentran las grandes empresas financieras del mundo. El gobierno inglés no produce nada, el Estado inglés no produce nada, no tiene industrias, vive de la manipulación y la especulación financiera. Eso. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, todo el imperialismo financiero, económico mundial que se manipula a través de una figura de un Estado centralizado en una reina o en un rey. Y todo se instrumenta desde allí, todo se hace y se ejecuta desde allí. Ese es el verdadero poder que tienen el gobierno inglés, ese es el verdadero poder que tienen el imperialismo mundial, que es que utilizan a un Estado, que utilizan el poder político, utilizan el sistema jurídico de un Estado para sus propios intereses. Doctor Artigas, nos vamos a tener que ir a un corte, pero es importante este análisis que usted hace porque yo creo que nosotros no podemos seguir romantizando lo que nos traen los medios de comunicación sobre lo que significa el Reino Unido, porque bastante daño ha ocasionado a los pueblos, bastante daño ha ocasionado también a los pueblos de América Latina y el Caribe, bastante daño ha ocasionado a China, bastante daño ha ocasionado a los países árabes, bastante daño sigue causando a otros pueblos del mundo. Entonces vamos a hablar de esto en el próximo corte para que desmitificar, porque esta campaña de estos días fue muy romántica sobre el tema de la reina, la sucesión, digamos lo que significó también la princesa Diana. O sea, se ha trabajado mucho en el imaginario colectivo sobre este cuento de hadas, que no es ningún cuento de hadas, es una versión perversa de un imperialismo financiero, como tú bien dices, que ha intentado asfixiarnos y que juega al negocio de las armas y también ha jugado históricamente al negocio del narcotráfico. Nos vamos a un corte y seguimos con el doctor Artigas analizando En la Balanza. De un tribunal británico
Esa decisión del Tribunal Británico realmente está sometida, subordinada, amordazada a las decisiones de la corona británica. Decisiones que pueden ser destempladas y sobre las mismas no corresponde ningún tipo de control judicial. Como tú bien sabes, toda esta ficción creada de un supuesto gobierno ficticio encabezado por el criminal Juan Guaidó ha sido para desapoderar a Venezuela y al pueblo venezolano de su patrimonio. En el caso concreto, el Banco Central de Venezuela, el único que existe en el mundo sobre las reservas internacionales de Venezuela, sobre la política monetaria, macroeconómica, que es el Banco Central de Venezuela, bueno, su junta directiva en el pasado había dado en custodia oro de Venezuela. Bueno, a raíz de toda esta ficción antijurídica, fraudulenta que se ha dado de un grupo criminal encabezado por Juan Guaidó para robarse los activos de nuestro país, decidieron quedarse con el oro los venezolanos. Bueno, el Banco Central de Venezuela, como el país lo sabe y el mundo y la comunidad internacional, acudió ante los tribunales británicos confiados en que pudiera corregirse esta insólita situación de reconocimiento por parte del gobierno británico de un gobierno inexistente, de un gobierno que solamente existe a sus propósitos de desapoderar a Venezuela de sus recursos, de sus activos líquidos, del oro. Es decir, es toda una estrategia, como ya lo hemos denunciado durante mucho tiempo. Bueno, y el día de hoy el tribunal, en lugar de corregir esta situación, apeló a una anacrónica doctrina llamada de una sola voz, donde el tribunal británico no puede cambiar las decisiones destempladas de la corona británica, en este caso en materia de política exterior. No se puede deslindar. Son tribunales sencillamente amordazados, son tribunales que están subordinados y sometidos a la política exterior, en este caso, bueno, de apropiación ilegítima del patrimonio de los venezolanos. Fíjate, Barry, mucho se dice del sistema de justicia venezolano, pero en nuestro país hay separación de poderes, hay pesos y contrapesos entre los poderes, incluso decisiones del Ejecutivo Nacional que puedan ser realizadas en instancia judicial por desviación de poder o por correcciones. En este caso lo que te están diciendo es, bueno, pueden hacer lo que les dé la gana y el Tribunal Británico no puede cambiar esa posición porque debe mantenerse esta anacrónica doctrina de una sola voz. Así que el daño que le han causado a nuestro país, como tú bien sabes, producto de este bloqueo criminal y toda esta estrategia para robar nuestros activos, el daño que han causado es muy grande, es grave el daño causado a nuestro pueblo. Pero bueno, ya el Banco Central de Venezuela fijó posición donde acudirá a todas las instancias legales a su alcance contra esta terrible, nefasta, insólita, destemplada decisión de este tribunal británico, pero también yo debo informar responsablemente que el presidente Nicolás Maduro tiene en sus manos una prueba contundente que será mostrada en los próximos días. Yo hago un llamado al gobierno británico. Tienen la oportunidad de corregir, tienen la oportunidad de retomar un rumbo correcto, apegado al derecho internacional público, apegado a la Carta de las Naciones Unidas en relación a Venezuela. Como pudimos ver de palabras de la vicepresidenta doctora Delcy Rodríguez, efectivamente tal también como lo comentaba el doctor Artigas, estamos hablando de una doctrina anacrónica que se aplicó para motivar una decisión del tribunal, que es la doctrina de una sola voz, es decir, lo mismo que tú decías. Estamos hablando de que todo dictamen, todo pronunciamiento que salga de cualquiera de los órganos en funciones del Estado monárquico del Reino Unido está siempre alineado con la voz de la corona británica, de la corona del Reino Unido. Hay una expoliación permanente, este caso fue una expoliación del oro venezolano. La vicepresidenta hace 2 semanas de esta entrevista anunció que ciertamente el Banco Central, como órgano responsable de preservar las reservas internacionales, hará todas las actuaciones como órgano del Estado ante los organismos internacionales para denunciar
y para perseguir que se haga la devolución de estos activos de Venezuela. Estamos hablando de un imperio que ha sido nefasto, doctor Artigas, no solamente en estos tiempos, donde se ha visto involucrado también a través de la OTAN en acciones contra Rusia, en nuevas estrategias militares en las Malvinas para no reconocer el derecho de Argentina en las Malvinas y otras tantas actuaciones. Pero es bueno hacer también la historia de qué ha significado el Imperio Británico en los casos de grandes violaciones de derechos humanos a nivel internacional en la historia más reciente. Estamos hablando del siglo pasado para acá. O sea, estamos hablando de la situación, por ejemplo, en la guerra del opio, estamos hablando de cómo intervino en la entrega del territorio palestino a el Estado sionista, al Estado, a la ocupación israelí. Estamos hablando de una guerra de 40 años en Argentina por el tema de las Malvinas. Estamos hablando de una cantidad de acciones belicistas, una cantidad de acciones que también tenían que ver a principios del siglo pasado. Estamos hablando que entre la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del negocio del opio, que fue el primer gran negocio del narcotráfico, aunque en ese tiempo no era el título que se le ponía a esa mafia criminal, ese negocio criminal, pero el Imperio Británico estuvo atrás de ese mercadeo del opio que hizo tanto daño a países como China, países del Asia y también al mundo entero por las consecuencias nefastas del uso de las drogas a nivel mundial. Sí, mira, Olga, ahí es importante acotar que el gobierno británico es un gobierno moralista. Ellos se ocupan y se preocupan por la opinión que en el mundo internacional se tenga de sus actuaciones. Pero a propósito de esto hay que decirlo, es un gobierno corrupto, es un Estado corrupto, corrompido, inmoral. Utilizan la moral como una pantalla para vender su imagen. No obstante, todas sus actuaciones son contrarias, un discurso distinto a su acción. El caso que tú planteas del opio, donde se le impone a China el mercadeo del opio, donde se daña al pueblo y a la población china para dominarla mediante el mercadeo del opio. Yo diría que no estuvieron detrás, ellos fueron los protagonistas, fueron los actores principales de ese mercadeo del opio. Son un Estado criminal y genocida. Han participado en todas las guerras del siglo XX, participaron a través de la OTAN en Irak, en Siria, han participado en Libia, atacaron a Argentina expropiando o adueñándose de las Islas Malvinas y han asesinado, en todas esas incursiones han asesinado a millones de personas. Incluso, este es un tema que es bastante delicado tratar, pero lo voy a decir porque es mi responsabilidad y bajo mi responsabilidad. Quien estuvo detrás de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial es el imperio inglés, junto con los norteamericanos. ¿Por qué no intervienen en los primeros momentos de la Guerra Mundial? Sencillamente porque pensaron que Hitler iba a invadir Rusia, iba a tomar Rusia. Cuando se percataron que Rusia venía hacia Europa arrollando al ejército alemán, se crearon la figura de Pearl Harbor para poder intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Siempre utilizando falsos argumentos para imponer su poder. Ahora están atacando países como Ucrania o utilizando Ucrania para tratar de apoderarse y tratar de minimizar a Rusia. Sin embargo, estas acciones han venido de fracaso en fracaso, han logrado dominios parciales. Pasó en Afganistán, destruyeron Afganistán, pero retrocedieron con una gran derrota.
Nosotros hablamos de Estados Unidos, pero no es Estados Unidos, es el Imperio Británico, subyacente detrás del poder financiero, económico financiero mundial, en las cuales actúan en comandita Estados Unidos, Inglaterra y los otros países que conforman la OTAN. Hay un elemento importante que tenemos que analizar, que es el caso del Brexit. ¿Por qué Inglaterra se retira de la Unión Europea? Porque ya no está de acuerdo con ese orden mundial. Y ellos son los primeros que van a tratar de romper el orden mundial establecido mediante la globalización para crear un nuevo orden mundial donde ellos se impongan absoluta y unilateralmente a todo el mundo. Entonces, podemos hablar de un Estado genocida, podemos hablar de una reina genocida, podemos hablar de un rey genocida, porque su hijo ha sido cómplice de todo ese tipo de situaciones, que es capaz de lo que sea, de asesinar a quien sea, de saquear cualquier país, de destruir cualquier institución, de deponer a cualquier gobierno legítimamente constituido. Sí, eso es Inglaterra. Esa romantización de la que tú hablas, en la cual se nos quiere vender a Lady Di, se nos quiere vender a la reina buena, al rey que es presidente de una gran cantidad de fundaciones que hacen aportaciones humanitarias, es falso. Ellos medio regalan algo de todo lo que se roban. Esa riqueza de la reina, ¿de dónde proviene? De las expoliaciones a Proviene África. de las exploraciones, proviene de los intereses, proviene de las dávidas que le dan los grandes magnates del imperio financiero mundial. Pero eso no da cuenta sino de la vida. Todo ese dinero está manchado de sangre. ¿Cuántas vidas ha costado la riqueza de la corona inglesa? Eso tenemos que estudiar. Imagínense lo grave, doctor Artigas, ¿qué significó para Venezuela este fraude acompañado por los medios de comunicación, que fue el supuesto gobierno interino violando el raciocinio, violando el sentido común, porque en nuestra Constitución eso no existía, eso no estaba, pero los medios de comunicación hicieron creer al mundo que era cierto que podía haber un supuesto gobierno interino en Venezuela y que a través de él se podía tomar decisiones en contra del Estado venezolano. Esta situación de nuevos modelos de guerra en el que participa directamente Inglaterra, como tú dijiste, bueno, el Reino Unido, perdón, como tú bien dijiste, el tema es que esta monarquía genocida, esta monarquía expoliadora, también se ha hecho de las herramientas de la instrumentalización de los nuevos modelos, de las nuevas formas de guerra contra los países soberanos, en el caso, por ejemplo, Venezuela. Y es una manera de expoliarnos. El oro, seguiremos reclamándolo, no sabemos exactamente qué ha pasado con el oro. Hay las experiencias anteriores, por ejemplo, en el caso de Libia y otros países donde desaparecieron las reservas internacionales y nunca se supo a dónde fueron a parar. Pero bueno, vamos a seguir de todas maneras comprometidos con la denuncia y con el reclamo, porque es la única herramienta que tenemos dentro del derecho internacional para hacer valer nuestros intereses soberanos. Independientemente de la criminalidad unilateral de Reino Unido, de Estados Unidos y de otros países aliados, está nuestra voz respetando el derecho internacional y dejando, digamos, nuestro mensaje para llamar al cambio del multilateralismo. ¿Qué opinas tú de eso? Porque, bueno, sabemos que no sabemos qué va a pasar con el oro. Ciertamente porque estamos hablando de unos criminales, una mafia, en la que este personaje, el gobierno interino y todos los que estaban alrededor de él, solamente eran operadores. Ellos no idearon, siempre lo hemos dicho, ellos no actúan solos, ellos operaron, fueron, digamos que la pantalla de estos imperios del mundo financiero que además quieren apropiarse
de riquezas de nuestros países y del control de nuestros países. Sí, mira, fíjate tú, es un tema de la creación de una realidad virtual en la cual son expertos los medios de comunicación y los grandes poderes fácticos mundiales. Nos hacen creer algo que no es y nosotros, es de tal magnitud el bombardeo informativo que terminamos creyendo que eso que nosotros estamos viendo no es cierto. Fíjate tú, el problema que se les va a presentar a los ingleses es que su economía financiera depende de la credibilidad, que es lo que se llaman el sistema fiduciario. Es la confianza la que determina la riqueza de las instituciones inglesas y de los grandes bancos ingleses y norteamericanos. Cuando ellos toman la decisión de apoderarse, de saquear el dinero que en confianza o el oro que en confianza se les entregó para su custodia, entonces hay que ponerse a reflexionar. ¿Son tan confiables los ingleses como para nosotros ponerlos bajo el cuidado de nuestros bienes? Pero eso no lo vamos a pensar solo los venezolanos. Eso lo va a pensar el mundo global. ¿Hasta dónde yo puedo darle a los ingleses mis riquezas para que me la cuiden, para que me las protejan? Porque una de las cosas que han hecho los ingleses siempre es que ellos han garantizado, por un lado, el secreto bancario. Entonces, quienes de alguna manera han obtenido riquezas ilícitas, producto del narcotráfico, producto de las corrupciones de los países, que van y lo depositan en la banca inglesa, también van a tener que dudar. El centro más grande de corrupción del mundo es la banca inglesa. Es allí donde se hace el lavado de dinero de las drogas, es allí donde se lava el dinero de la corrupción. Pero ese lavado ha estado protegido por el secreto bancario que fue creado por los mismos ingleses. Hay unos acuerdos que son los acuerdos de Basilea, donde el Centro de Pago Mundial trata de proteger en ciertos estados el secreto bancario. Entonces, esa generó confianza. Bueno, esa confianza se va a perder. Esa confianza se está perdiendo. Entonces, nosotros vamos a perder 1.300, 1.400 millones de dólares en oro, presumiblemente, pudiéramos rescatarlo. Se están haciendo las acciones para rescatar. ¿Cuánto va a perder la banca inglesa al perder la confianza, que es su único valor, porque no tienen riqueza, no tienen recursos naturales, no tienen industrias productivas, a excepción de las industrias armamentísticas? Entonces, ¿qué les queda? Esa es una reflexión que debería hacerse el mundo, que deberíamos hacernos todos. Debemos confiar en el gobierno inglés, debemos confiar en la banca inglesa, debemos confiar en las instituciones inglesas, sabiendo que son una banda de delincuentes, mafiosos, que se han dedicado a lavar dinero, a saquear, a asesinar. ¿Podemos confiar en esa gente? Son esos las personas que nos venden los medios de comunicación y que nos perfilan como unos santos. Ahora, doctor, me hace reflexionar sobre lo siguiente. Ciertamente, con el auge de un nuevo sistema financiero, producto de las medidas coercitivas unilaterales contra países soberanos como Rusia, Irán, China, Venezuela, otros países, surge la preocupación de crear un sistema financiero que no esté sometido a las directrices de este perverso sistema financiero internacional que cuando quiere nos bloquea, nos roba las reservas, nos impide comercializar, nos impone tasas de interés de acuerdo al criterio de ellos sobre lo que representamos nosotros como riesgo. Esa es una forma de nosotros defendernos, porque ciertamente la monarquía no va a cambiar. Independientemente de que existan movimientos antimonárquicos como existen en España, como existen en otros países donde hay una monarquía, esta forma anacrónica del sistema político como es la monarquía. Pero no tiene la ventaja, por ejemplo, en los países de América Latina, que puede haber un cambio de gobierno
provocado por el clamor popular y por luchas sociales. Eso no es posible en el Reino Unido. Así que nos toca es hacer un sistema financiero, apostar por un sistema financiero que realmente respete la soberanía de los estados, respete los intereses de los estados. ¿Qué opinas tú de eso? Porque ciertamente esa monarquía no creo que tenga posibilidad de caer tan pronto. Sí, yo creo que no va a ser muy larga la lucha que tiene que dar el pueblo inglés para lograr imponer un sistema verdaderamente democrático, verdaderamente republicano. Ya hay movimientos que han surgido, esperemos que tengan éxito pronto, pues, sería algo fantástico. Sí, ese nuevo sistema monetario, sistema de pagos internacional, ya ha venido dando sus primeros pasos. China con el RMB, Rusia con su decisión de recibir los pagos de sus recursos naturales, de sus recursos energéticos en rubros, los intercambios que se han venido haciendo entre Rusia, China, Irán, la India inclusive, que estamos hablando de los países con las poblaciones más grandes del mundo, donde creo que está más del 60% de la población. Eso va a tener éxito muy pronto. Eso que decía anteriormente, de que quién se está haciendo el daño. O sea, ya todavía tienen el poder suficiente para seguir imponiéndonos una moneda, un sistema de pago para poder saquear los bienes de los países sin que haya una reacción. Yo creo que no, yo creo que las cosas están cambiando y ellos van a ser golpeados. Van a recibir un golpe en la cara producto o consecuencia de sus propias acciones saqueadoras, hostiles, guerreristas y mafiosas. Así es. Nos vamos a un corte, doctor Artigas, y volvemos para hacer el análisis de otro tema importante, que es el tema de la devolución de monómeros a Venezuela. Nos vamos a un corte y seguimos con el doctor Artigas en La Balanza. Continuamos en La Balanza analizando lo que significó en cuanto a daños al patrimonio nacional, al pueblo venezolano, de esta supuesta figura de gobierno interino que se instrumentalizó por el imperio representado en Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera, y que hizo uso de esta situación, de este fraude, para poder apropiarse de riquezas de Venezuela. Ya lo hemos dicho incansablemente, el caso del oro en Inglaterra, el caso de Citgo en Estados Unidos, monómeros parcialmente en Colombia y otros intereses o reservas que hay en Portugal y otras situaciones que estuvieron en riesgo gracias a esta perversa instrumentalización de este grupo criminal. Pues bien, en el caso de la monarquía del Reino Unido decíamos que es muy difícil revertir la situación. Pero en el caso, por ejemplo, de Colombia, gracias a Dios, hubo posibilidad de ir revirtiendo e ir caminando hacia la posibilidad del respeto entre las naciones, del respeto a la soberanía de la nación, de la soberanía de cada una de nuestras naciones. Y en esta situación en que Petro asume la presidencia, Gustavo Petro asume la presidencia de la República de Colombia, se inicia una reversión del daño que se quiso causar en la relación colombo-venezolana y en particular al gobierno venezolano, al pueblo venezolano, como consecuencia directa del daño que le querían causar al gobierno. Y monómero significó uno de los, digamos que de las banderas del ataque a Venezuela en cuanto a despojarnos de activos venezolanos en Colombia para entregárselos a este grupo criminal que estaba siendo operado en Venezuela por estos exdiputados que jugaron a la desestabilización y al terrorismo en Venezuela. Sí, bueno, eso
quiere decir que en relaciones internacionales están más allá de las individualidades, de los intereses particulares, lo que hizo el señor Duque con Venezuela al servir de instrumento de las sanciones norteamericanas. Como en la primera parte de este programa conversamos de los multipropósitos de todas las acciones que ejercen los imperios. Fíjate tú, dañan económicamente a Venezuela porque Monómeros es una empresa que comercializaba el 60% de fertilizantes en Colombia. Así. Con más o menos un ingreso anual de 300 millones de dólares. Pero no solamente dañan a Venezuela, porque si Colombia no obtiene los fertilizantes que sirven para la producción, también están dañando a Colombia. Entonces se están adueñando empresas transnacionales de un mercado que en principio era del pueblo colombiano. Se gestaba en la sociedad colombiana, trabajadores colombianos, productos colombianos, materias primas colombianas, todo eso dejó de producirse. Pero no solo eso, yo quiero manifestar que existe un tercer elemento en ese multipropósito, que es que Monómeros pasa a ser de una empresa productora de fertilizantes para la agroindustria a ser una empresa productora de urea como elemento o precursor de la fabricación de cocaína. Es decir, de producir fertilizantes, creo que tenía un 70% de fertilizantes y 30% de urea. Se invirtió de 90 a 10. Eso fue determinado en una investigación que hizo la Asamblea Nacional de Venezuela, donde cambia totalmente la relación, antes de que la quebraran, porque ni siquiera lo nefasto de esta gestión que nombró el supuesto gobierno reconocido por Duque, fue tan corrupto, tan ineficiente, que ni siquiera logró cumplir los objetivos para los cuales fueron instrumentalizados, para los cuales fueron nombrados, que era lograr revertir el papel de Monómeros como una industria para la agricultura colombiana a una industria para los precursores de la elaboración de la cocaína. Estás viendo el daño, no solamente nos causan un daño a los venezolanos, en el marco de la ejecución de las sanciones de los Estados Unidos, le causan un daño a la industria, a la agroindustria colombiana, a los trabajadores colombianos, un daño a Venezuela porque deja de obtener los ingresos que obtenía por la gestión de Monómeros. Entonces, es múltiples los factores, dañan a todos, son destructores, y todo eso es programado. Eso no es casual, no fue que se dio en el camino. Lo que sí se dio en el camino es que no sabían que estos eran tan ineptos que no lograron gestionar y prácticamente quiebran a Monómeros. Es así. Nosotros estamos saludando la vuelta de las relaciones diplomáticas con Colombia dentro de esta diplomacia de paz y la voluntad del gobierno de Gustavo Petro y de su vicepresidenta de restablecer la relación comercial en la frontera, de generar además garantías para los nacionales venezolanos que están en Colombia y para los nacionales colombianos que viven en Venezuela, que valga decir, muchos de ellos tienen doble nacionalidad. Estamos hablando de casi un 60% de la población goza de doble nacionalidad. Hay una relación permanente entre Colombia y Venezuela, y además una relación histórica. Fuimos el proyecto de la Gran Colombia y ahora vuelve en este momento a presentar Colombia la oportunidad de por lo menos garantizar la paz. Es muy difícil en Colombia, dada la situación, primero, de cómo el narcotráfico
impuesto por Estados Unidos, que es el gran generador y precursor de este negocio, detrás de ellos también el Reino Unido, por supuesto, digamos que ha impuesto una lógica militar, una lógica económica vinculada al narcotráfico, a los grupos irregulares que protegen el negocio, al lavado del negocio, etcétera, etcétera. Y desmontar eso es muy complicado. Pero lo primero que ha generado esa situación ha sido conflictos violentos, o sea, ha sido violencia dentro de Colombia. Y digamos que el primer paso del gobierno de Gustavo Petro es garantizar la paz y el reconocerse en objetivos comunes para retroceder en ese daño tan grande que se le hizo social, cultural, económicamente a Colombia y que por supuesto repercute en Venezuela porque nosotros hemos sido víctimas también de esa violencia. Hemos sido víctimas también de ese negocio perverso del narcotráfico, del negocio perverso de las bases militares norteamericanas, estadounidenses en Colombia. Entonces, en este momento Colombia muestra la necesidad de ir retrocediendo en esa situación para ir recuperando espacios para el diálogo, el encuentro, para la unidad latinoamericana, para la presencia del pensamiento de Bolívar. Y en ese sentido, los primeros pasos que dio Colombia, uno obviamente fue entrevistarse con el gobierno nacional de Venezuela e ir dando pasos significativos muy rápidos como el reconocimiento, establecer nuevamente las embajadas, la relación diplomática en pleno. Tenemos a nuestro embajador Félix Plasencia en Colombia y está el embajador y congresista Benedetti en Venezuela, que aquí lo tenemos en imágenes, cuando lo recibe el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la doctora Silvia Flores, que la acompaña, y otras autoridades recibiéndolo. Fue muy significativo que el presidente de la República reciba un embajador, es un mensaje al mundo. Es decir, hay toda la voluntad política de rescatar las relaciones de Venezuela y de Colombia por el bien de la unidad latinoamericana, por el bien del proyecto de Bolívar, por el bien del proyecto histórico. En ese sentido, uno de los primeros pasos significativos que dio Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia fue la decisión, porque decidió que cesaran digamos, las persecuciones que había a monómeros en Colombia y devolvérselas a su legítimo dueño, que es el gobierno nacional. Háblanos un poco de cómo fue ese proceso. Sí, bueno, ese restablecimiento pleno de las relaciones implica también que haya respeto a un elemento fundamental de la economía liberal, porque estamos hablando, así como hablábamos de Estados Unidos, hablamos de Inglaterra, que ni siquiera respetaron los principios que rigen a su sistema económico, político, financiero. En Colombia se está respetando eso. Si tú eres el propietario, respetar el derecho a la propiedad, respetar que tú eres un igual que yo. En ese proceso de devolución, cuando se hace el reconocimiento, incluso hubo instituciones que estuvieron reticentes a aceptarlo, como fue la Superintendencia de Comercio. De comercio. Pero al final se logró conciliar y ya están posicionados los gerentes nombrados por Pequibén como mayor accionista de Monómeros. Bueno, ese proceso ya veremos cómo va a ser el desarrollo para el rescate económico de la empresa, para restablecer las operaciones de esa empresa que al parecer estaban muy mermadas por el deterioro y la falta de mantenimiento de las plantas que se encargan de la producción de fertilizantes. Creo que ya eso avanzó, ya eso está en pleno proceso. Esperemos que esas relaciones ahora muten hacia el respeto de los derechos de los ciudadanos venezolanos que también han sido atacados por esas mismas campañas que se hicieron contra la inmigración o la emigración venezolana, que sea ese el próximo paso. Respetar al pueblo venezolano que está en Colombia, que producto de circunstancias muy distintas,
y derivadas de una campaña mediática, se fueron del país. Otros que realmente por necesidades económicas tuvieron que emigrar, pero que ese tiene que ser el próximo paso, ese tiene que ser el próximo logro dentro del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. Felicitar que sea el presidente Petro un hombre con una visión progresista y que pudiera llevarnos hacia pasos más elevados, más grandes, hacia la integración latinoamericana, sería el objetivo ideal. Así es. Nosotros tenemos que despedir, doctor Artigas, gracias por prestarnos su tiempo, su reflexión, su estudio, para tener una mejor contextualización de lo que está ocurriendo con, digamos que, las actuaciones criminales en contra de los intereses de Venezuela, estamos hablando por parte de Estados Unidos, por parte del Reino Unido, y la reversión de muchas de ellas, en este caso la reversión de las acciones criminales en Colombia, gracias a un cambio de gobierno para lograr la paz en Colombia y lograr el respeto a los intereses reales del pueblo colombiano. Nos tenemos que despedir, muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes.